Hoy iniciamos la primera sesión de este módulo, del segundo módulo, donde vamos a tocar temas específicos sobre los conceptos y vamos a consolidar en realidad los conceptos que ya tenemos sobre la consulta libre previa informada y sobre el consentimiento libre previo informado, como también vamos a conocer cuáles son los instrumentos que nos permiten aplicar la consulta. Hoy tenemos un invitado muy importante, Rodrigo de la Cruz, pero antes de pasar a la presentación del hermano expositor, vamos a, como siempre, a poner y recordar un poco la agenda del día. Inicialmente, Rodrigo nos va a hacer la presentación de su exposición, de la ponencia que ha preparado para compartir con nosotros. Posteriormente vamos a pasar a una ronda de preguntas donde ustedes vía chat nos van a comunicar cuáles son las dudas, cuáles son las inquietudes que tienen sobre el tema. Nosotros se las vamos a hacer conocer a Rodrigo y posteriormente, terminada la ronda de preguntas, vamos a pasar a la plataforma. Ustedes tienen 15 minutos para responder el cuestionario que está preparado para esta sesión. Es importante que tomen en consideración el tiempo que tienen, porque una vez concluidos los 15 minutos, vamos a volver a la plataforma Zoom, vamos a volver al chat del Zoom para continuar con el trabajo grupal, con la actividad grupal. Vamos a ver un breve video, vamos a dividirnos en grupos para debatir sobre el tema propuesto para esta sesión y después una breve plenaria. Finalizando la sesión con la explicación del trabajo individual que tenemos para realizar en esta sesión. Y no se olviden que al finalizar el curso tienen que ir a la plataforma y llenar la encuesta correspondiente del día que nos ayuda a nosotros a mejorar el trabajo. Reciban una cordial bienvenida y les agradezco mucho la participación del día de hoy. Vamos a pasar a presentar a nuestro importante expositor. Rodrigo de la Cruz pertenece al pueblo indígena Quichua Cayambi del Ecuador. Se ha desempeñado como especialista en propiedad intelectual, biodiversidad y conocimientos tradicionales con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Convención sobre Diversidad Biológica, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Foro Permanente de la ONU sobre Pueblos Indígenas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Cooperación Técnica Alemana, entre otros. Consultor en derechos de propiedad intelectual, acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales, es miembro del Comité Directivo Global del Banco Mundial con los pueblos indígenas y asesor técnico del Foro Indígena Viayala y asesor de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI. Es magíster en Derecho de Propiedad Intelectual. Es un gusto tenerlo y que pueda compartir hoy la experiencia que él tiene sobre el tema de la consulta. Rodrigo, bienvenido, el espacio es todo tuyo. Buenos días con todas y todos. Veo amigos y amigas que están conocidos en el curso y la verdad un placer. Primeramente quisiera expresar mi gratitud, mi felicitación a la organización COICA, así como a Rita de México y otra organización que también está participando como gestores de esta iniciativa, así como a Equitable Origin, que está también auspiciando al curso. Y que me parece realmente muy importante, muy valioso tener la oportunidad de hablar sobre estos temas. He tenido la oportunidad de estar vinculado por algún tiempo y con estas organizaciones, los conozco bastante bien, en particular a los amigos de la COICA, así que un saludo cordial, fraterno al coordinador general, al hermano coordinador de Venezuela, y también a la compañera que está al frente en esta iniciativa del curso mismo como tal del Perú.
al compañero Gregorio y a la compañera Tabea. Así que con esto yo me voy a permitir compartir en pantalla una presentación que pude preparar para compartir con ustedes esta charla. Entonces, me han pedido apoyarlos con el módulo 2 y específicamente con la sesión 1, que tiene relación con el derecho a la consulta previa, libre e informada, y básicamente con lo que son alcances, actores y estándares, ¿no? Entonces, es sobre esto lo que vamos a hablar en esta mañana, estimados cursantes, ¿no? Hermanas y hermanos. Luego, el módulo mismo como tal, la sesión misma específicamente, ¿no? Lo que pretende abordar es respecto a qué es la consulta previa, entender qué es la consulta previa, libre e informada, ¿no? Cuál es su importancia, cuáles son sus alcances, cuándo y en qué casos debe aplicar, quién es responsable de su aplicación, quiénes están vinculados, involucrados en el proceso, cuáles son los estándares que se deben cumplir con llevar a cabo una consulta que permita llegar a un consentimiento libre, previo e informado de las comunidades y pueblos indígenas, qué implica el consentimiento previo, libre e informado, alcances y limitaciones. Entonces, esto es el tema central en realidad de la sesión que estamos ahora tocando, ¿no? El tema. En esta lámina tenemos una especie de preámbulo, de contextualización del derecho a la consulta previa y el CLPI desde la demanda de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esta es una demanda que ha venido de años atrás para que se puedan verse materializado en los instrumentos internacionales. En América Latina, para nomás tener un panorama general, los pueblos indígenas en América Latina bordeamos alrededor de los 50 millones de personas, ¿no? Y son datos estos de la CEPAL, y en los cuales están nuestros territorios depositarios de la mayor riqueza en recursos naturales, sobre todo estratégicos, ¿no? Ahí tenemos minas, hidrocarburos, ¿no es cierto? Tenemos recursos de la biodiversidad, y estamos los pueblos indígenas, ¿no? Y por datos también que se han podido tener, en nuestros territorios se concentra la mayor biodiversidad existente en el planeta, ¿no? Alrededor se dice de que entre el 70 al 80% de la biodiversidad estarían depositados en las tierras del territorio indígena. Y bueno, antes de seguir, decirles también de que se ha compartido un material de lectura previamente, entiendo que cada uno de ustedes pudieron tener acceso a ese material, y lo que estoy haciendo ahora es una especie de resumen de presentación, y todo lo que voy mencionando está, digamos, argumentado o mayormente explicado en el documento de lectura. Entonces, siguiendo, tenemos que los estados nacionales básicamente lo que hacen es arrogándose su derecho a la soberanía, ¿no? Sobre su jurisdicción nacional, concesionan territorios indígenas para actividades extractivas, ¿no? Y en ellas, en la generalidad de los casos, no se aplican el derecho a la consulta previa, ni mucho menos del consentimiento libre, previo informado, conforme al estándar de los derechos ya generalizados en el sistema de Naciones Unidas, básicamente con el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ¿no? Entonces, estos instrumentos internacionales, junto con la propia Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, reconocen en realidad la libre determinación de los pueblos indígenas, ¿no? Para todos los asuntos que a nivel interno tengan que tomar decisiones, ¿no? Entonces, aquí hay casos
emblemáticos de reclamación de pueblos indígenas por la violación de sus derechos. Tenemos varios casos que han ido a parar a cortes internacionales acá en el Ecuador. Básicamente es un caso bastante sonado de los compañeros indígenas de la Amazonía, del pueblo indígena de Sarayacu, que en algún momento, precisamente por la falta, por la omisión, inclusive dirigida, ¿no?, desde el Estado, no se citó procesos de consulta previa con los dueños del territorio, con los dueños de las tierras ancestrales, como son los pueblos indígenas, en este caso los Arayacus, y el territorio indígena fue concesionado a una empresa de petróleos argentina, CPC, y esta inmediatamente con el visto bueno del Estado comenzó con actividades, digamos, de prospección, ¿no es cierto?, y todo lo que implica, ¿no?, atentar con la autonomía y los derechos territoriales y los demás derechos garantizados inclusive por la Constitución de la República. Entonces, sobre este caso, yo en el documento de lectura, en el material de apoyo, yo me he permitido incluir el acceso, ¿no?, el link para la información, para aquellos que quisieran conocer más sobre el caso y poder tener un conocimiento mayor, ¿no? Pero el caso es que llegó a la Corte Interamericana y obviamente el Estado fue sancionado, ¿no? Y hasta el momento se vienen realizando los pagos pecuniarios por las indemnizaciones que el pueblo indígena, en este caso, todavía reivindicó. Luego, aquí pasamos ya al contenido mismo del curso de esta sesión, que tiene relación con todo lo que es la conceptualización, ámbitos y alcance del derecho a la consulta previa y el CNPI en los instrumentos internacionales. Entonces, yo he recogido un concepto, en realidad no es el único, ¿no? O sea, dependiendo de las políticas públicas y marcos normativos existentes en la región, inclusive Perú tiene una normativa, una legislación secundaria sobre consulta previa y su reglamento. Pero yo me he permitido tomar un concepto que sobre consulta previa se ha adoptado en Colombia. El Ministerio de Interior de Colombia manifiesta que consulta previa es un procedimiento mediante el cual el Estado, ¿no?, garantiza a las comunidades de pueblos indígenas la participación y el acceso a la información sobre los proyectos que se pretendan realizar en su territorio. Se busca identificar los impactos generados a sus prácticas colectivas, así como las medidas de manejo que mitigarán, corregirán o compensarán dichas afectaciones directas, logrando así salvaguardar la integridad étnica, cultural, social, económica de dichas comunidades. Entonces aquí podemos encontrar algunos elementos, como ustedes podrán notar, ¿no? El tema, en primer lugar, como que el tema del derecho colectivo, es reconocer que el derecho colectivo a la consulta previa efectivamente se tiene que realizar, ¿no?, a los pueblos indígenas a fin de evitar estos daños ambientales sociales, ¿no?, a los territorios indígenas y que se corrijan dichas afectaciones directas, ¿no? A fin de salvaguardar todo lo que sería el patrimonio étnico-cultural de dichas comunidades. Y lo que tal vez aquí podemos notar es que en este concepto en realidad hay un vacío, ¿no? O sea, la obligación del Estado sí de realizar la consulta tal como lo menciona con estos elementos, pero no necesariamente nos está diciendo respecto de la decisión, ¿no es cierto?, que la comunidad consultada, el pueblo indígena consultada, deba tener luego, inmediatamente previa a la consulta previa, libre e informada realizada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la decisión que la comunidad debe tomar respecto del objeto? Entonces, este es un tema de discusión y creo que
en todo el curso como tal va a ser realmente el aspecto medular, ¿no?, que tenga que discutir y tratar para aspectos ya más prácticos en la relación con nuestras comunidades y que a diario tenemos, ¿no? En cuanto al CLPI, ¿no?, al consentimiento libre previo informado, este es un derecho fundamental, ¿no? Que atañe, ¿no?, a la decisión sobre la ejecución o no de un proyecto determinado en territorio indígena, para cuya decisión se han presentado previamente un estudio de impacto socioambiental. Aquí el consentimiento es la finalidad de las consultas con potestad de decisión y una obligación en los casos de repercusiones importantes en los derechos de los pueblos indígenas. El libre quiere decir que no haya coerción previo, que sea antes de iniciar con el proyecto, informado que se tenga toda la información oportuna, eficaz y verídica. Entonces aquí vemos que Naciones Unidas, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que las consultas deben realizarse de buena fe, ¿no es cierto?, para que las partes establezcan un diálogo, ¿no?, franco, y que permitan aliar soluciones, ¿no?, adecuadas, ¿no?, dentro de una atmósfera de diálogo recíproco y de participación plena y efectiva, ¿no? Ese es como el parámetro que nos dice Naciones Unidas sobre lo que debiera realizarse, ¿no?, estos protocolos, nuestros formalismos que estamos hablando respecto a la consulta previa y el CLPI. Entonces, esto es bueno tenerlo presente, ¿no?, para que, digamos, en las discusiones teóricas, ¿no es cierto?, y ya más apegado a aspectos normativos, lo tengamos presente, ¿no?, a la hora de definir qué es consulta previa, cuáles son sus elementos, así como también respecto del CLPI. Entonces, y decirles que los derechos de la consulta y el CLPI están estrechamente vinculados con la autonomía y la libre determinación de los pueblos. Entonces, este es el otro elemento crucial, ¿no?, esencial en las decisiones y en la determinación de la consulta misma como tal. Porque al hacer la consulta y cumplir con estos formalismos que nos están mencionando, y los elementos que hacen parte del CLPI igualmente, lo que nos están diciendo es que los pueblos indígenas, las comunidades, ¿no es cierto?, tenemos ese derecho a tomar decisiones que implican de que tenemos igualmente autonomía y la libre determinación como pueblos indígenas para determinar nuestras propias formas, ¿no es cierto?, de decisión, de desarrollo en las comunidades, cómo debiera realizarse las intervenciones de interesados externos, del Estado, ¿no es cierto?, empresa privada, otros actores, ¿no es cierto?, en tierras y territorios de los pueblos indígenas. Sí. Entonces, estos elementos yo creo que hay que rescatarlos muchísimo, ¿no es cierto? El derecho a la consulta previa, el libre e informada y el consentimiento libre pero informado están vinculados a los derechos fundamentales de la autonomía y la libre expresión de los pueblos. Entonces, siguiendo con la siguiente lámina, aquí lo que tenemos es, nuevamente, ¿no?, conceptualización, ámbitos y alcance del derecho a la consulta previa y al que le pedimos temas de instrumento internacional. Desde los pueblos indígenas, ¿cuáles debieran ser la información mínima referida, ¿no?, para su decisión libre e informada, cuando se nos viene el Estado, ¿no?, hacernos consulta previa, ¿no?, y en algunos casos a obtener el consentimiento libre previo informado? Entonces, aquí pueden haber muchos más elementos de estos, no son exclusivamente los que ahí en pantalla se mencionan, ¿no? Inclusive, de acuerdo a la propia realidad, ¿no?, de los derechos que reivindican las comunidades, ¿no?,
a las propias políticas públicas de cada estado y las normativas que en algunos casos existen inclusive, pudiéramos tener más elementos aquí. Pero yo me he permitido señalar esto que se menciona en la pantalla, ¿no? Respecto la naturaleza, envergadura y alcance del proyecto o cualquier actividad propuesta. Esto es necesario conocer que en asambleas comunitarias, ¿no? En espacios de decisión amplia y participativa, ¿no? Con participación de género e intergeneracional, se conozca en realidad sobre la esencia del proyecto que quieren completar. Cuál es su naturaleza, cuál es su envergadura, qué finalidad persiguen, el objetivo mínimo del proyecto como tal, ¿no es cierto? La duración del proyecto, ¿no? Las zonas que se verían afectadas en nuestras tierras y territorios, ¿no? Y afectadas no solamente en el tema, digamos, de pronto de degradación, de alteración a los bosques, a nuestros páramos, ¿no es cierto? A nuestros valles, sino también impactos de tipo económico, de tipo social, cultural, ¿no? O sea, nuestros pueblos son identidades culturales con cosmovisiones claramente determinadas y que en nuestras tierras y territorios están espacios y sitios sagrados, ¿no? Y que actores externos del Estado, la empresa privada, jamás van a entender, digamos, el valor cultural que tienen estos sitios sagrados, nuestros sitios culturalmente importantes para nuestras prácticas culturales en las comunidades. Entonces, y aquí es ver cuáles van a ser, ¿no? Los posibles o potenciales riesgos que se verían afectados, ¿no? En todos estos aspectos cuando, digamos, hay esas intenciones de intervención de actores externos en nuestras tierras y territorios, ¿no? Y asimismo, respecto de esto de la distribución de beneficios, ¿no? Y es lo que en realidad es un derecho fundamental, ¿no? Nuestros territorios, nuestras tierras y territorios son muy ricos en todo tipo de recursos, ¿no? Yo ya dije hidrocarburos, minas, biodiversidad, el agua, ¿no es cierto? O sea, sitios paisajísticos. Ahora mucho se habla, por ejemplo, de temas de sumideros de carbono, ¿no es cierto? Como relevantes para la mitigación al cambio climático, los servicios ambientales como tal. Entonces, cuando haya ese tipo de intervenciones de nuestras tierras y territorios, la pregunta es cuáles van a ser los beneficios, directos o indirectos, ¿no? Económicos o no económicos, se dice en el argot de temas, en los instrumentos internacionales. ¿Cuáles deberían ser los porcentajes de participación, ¿no? Y estos porcentajes en muchos de los casos solamente vienen determinados por políticas, por el querer de los gobiernos de turno, por políticas que se adoptan a nivel de gobiernos, por marcos normativos establecidos en algunos casos, ¿no? Y ver también el personal que probablemente intervendrá en la ejecución del proyecto propuesto. Si así fuera el caso de que la comunidad misma como tal determine de que sí puede ser posible una intervención en nuestros territorios, entonces, ¿cuál va a ser la participación de nuestros propios cuadros, ¿no? O sea, yo he dicho siempre, ¿no? O sea, tratando estos temas no solamente como facilitadores de un proyecto, ¿no? La comunidad del pueblo indígena no solamente tiene que ser buena para dar el visto bueno o para decir sí al proyecto como tal, sino también para que sea copartícipes en la ejecución, en las tomas de decisiones, en los diferentes procesos, en las diferentes fases de ejecución del proyecto. Entonces, eso implica de que nuestro personal
que capacitados ahora, y ya lo tenemos, no estamos hablando de hace 20, 30 años atrás, tenemos muchos profesionales en las comunidades, por cierto, abogados, antropólogos, biólogos inclusive, que bien pueden ser personal propio de nuestras comunidades que pudieran estar haciendo parte del proyecto y que tengan la oportunidad de capacitarse también. Y promotores, etcétera, y obviamente mano de obra no calificada, ¿no? Entonces, todos estos elementos son aspectos centrales de que quieren claramente determinados, ¿no? Y algo muy importante también ver los mecanismos, ¿no? de seguimiento y monitoreo, ¿no? En las que muchas de las veces nuestras comunidades no están. O sea, las asambleas comunitarias toman la decisión de aprobar un proyecto, pero nada más que eso, ¿no? O sea, y se aprueba el proyecto, se levanta un acta, se firma y ya. Entonces después no sabemos de qué manera se ejecuta el proyecto, qué elementos después están presentes. Me parece fundamental de que existe el compromiso con la comunidad, con el pueblo, con, con el pueblo indígena, ¿no es cierto? Y ese acuerdo con el Estado, con la empresa pública o la empresa privada, que existan los mecanismos apropiados de seguimiento y monitoreo permanente, ¿no? Entonces, estos son los elementos así esenciales que pudieran ser parte, ¿no? de diálogo, de las conversaciones, ¿no? Y para que los pueblos indígenas puedan tomar una decisión libre, previa e informada, ¿no? Entonces, pero como digo, no son los únicos de estos, ¿no? Por favor, dependiendo de cada pueblo, de cada nacionalidad, ¿no? de cada nación originaria, ¿no es cierto? De acuerdo a su cosmovisión, a su realidad, de su territorio, inclusive, podemos aquí incluir otros elementos igualmente esenciales, ¿no? El tema, por ejemplo, el tema de la participación de la mujer, ¿no? Si bien aquí no está señalada, pero esto hay que mirarlo de manera transversal, ¿no? O sea, definitivamente la participación de las mujeres, de nuestras lideresas en las comunidades es determinante, ¿no? Porque inclusive una buena parte de los compañeros, los hombres, no estamos en las comunidades, y quienes están en las comunidades tomando decisiones son las compañeras mujeres, nuestras lideresas, porque son las guardianes, las custodias de nuestros territorios, de nuestros conocimientos tradicionales, y que mayormente se van a ver afectados, ¿no? Entonces aquí la participación de las mujeres y nuestros mayores y ancianos es fundamental. Luego, en la siguiente lámina, acá un poco es hacer, yo me he permitido hacer, todo esto está soportado en el material de lectura que tienen, ¿no? Un poco ver cómo está la lectura en los instrumentos internacionales que hablan sobre la materia, ¿no? Alrededor, tal vez aquí me permitiré, pues, tal vez disculparme porque no he puesto aquí, tal vez, no he incluido jurisprudencia que ya sea, que también es fuente de derecho, ¿no es cierto? Que bien pudiera tenerse presente para tomar en cuenta estos derechos para el cumplimiento de la consulta previa libre e informada. Pero, sin embargo, aquí lo que me he permitido es hacer, enlistar, o sea, un listado de normas establecidas, estandarizadas a nivel global, a excepción de una última que no es necesariamente una norma, sino un estándar global adoptado por el Banco Mundial, que vamos a explicar de qué se trata, ¿no? ¿Y por qué es lo que está ahí? Tenemos el convenio 169 de la OIT, bien conocido por ustedes, por la mayoría de lideresas y líderes de nuestros pueblos, ¿no es cierto? Donde vemos si está o no insertado el derecho a la libre determinación. Entonces aquí vemos en el convenio de la OIT de que el reconocimiento es limitado por la interpretación restrictiva del término de pueblo. Entonces cuando leemos el, el convenio de la OIT, ¿no es cierto? Lo que nos está diciendo es que
se aplica en el sentido de la interpretación que tiene el derecho a conocer cuáles son los pueblos como tal, reconocidos por los sistemas de Naciones Unidas. Entonces, en este caso nos están diciendo que los pueblos son los estados nacionales y menos los pueblos indígenas como tal. Pues, pero sin embargo, nosotros podemos dar otro tipo de lectura, dado el derecho a la libre determinación. Eso hay muchísima doctrina que ha producido el Foro Permanente para Pueblos Indígenas, sobre todo a nivel de redactores especiales para cuestiones étnicas y de pueblos indígenas. Ellos han producido mucha literatura, mucha doctrina del derecho a la libre determinación dentro del convenio de la OIT. Entonces, en todo caso, es lo que está dentro de la norma de la OIT, pero no necesariamente nosotros tenemos que apegarlo a ella, pero está así como está. La lectura tenemos que darlo desde el ámbito más, digamos, positivo y reivindicativo como derechos colectivos, como pueblo indígena. El derecho a la consulta previa, eso sí está explícitamente incorporado en la Convención de la OIT, y tenemos ahí disposiciones expresas en cuanto a determinados en los artículos 6.1, 6.2, para todo tipo de intervenciones, inclusive de carácter normativo y de política pública, y en el 15.12 respecto ya a consulta previa para actividades exclusivamente de actividades educativas, ¿no? El CLPI en la convención de la OIT tenemos un artículo 16.2, cuando se requiera el consentimiento para el traslado o reubicación de pueblos indígenas, se menciona de que debe tener el consentimiento de los pueblos indígenas. Cuando dicen los estados, cuando irremediablemente se tenga que reubicar a los pueblos indígenas, ¿no? Cuando los impactos vayan a ser, yo que sé, catastróficos, que vayan a atentar contra el derecho a la vida. Entonces, ahí los estados dicen que necesariamente se tendrán que prácticamente forzarnos a reubicar, ¿no es cierto? Y tener nosotros, conforme a este convenio también, la reparación y la reubicación en tierras y territorios más o menos similares a las que originalmente han sido nuestros territorios ancestrales. Entonces, pero sí tenemos ahí el derecho al consentimiento, ¿no? Y aquí también es un debate en el que realmente de política, ¿no? O sea, porque esto es un tema político, ¿no? Y nuestras organizaciones, nuestros líderes, pues han sido muy protagónicos y han sabido reivindicar plenamente sus derechos. Alcance y ámbito. Entonces, medidas normativas o de política que les afectan en este caso, de que pertenezcan a Estado los recursos naturales. Eso es igual, es un tema político que está ahí de muchísimo tiempo atrás, ¿no? Del derecho que los pueblos indígenas tenemos a los recursos naturales, a todo tipo de recursos naturales, inclusive recursos estratégicos, ¿no? Igualmente, Naciones Unidas, el relator especial para pueblos indígenas, Jim Anaya, ha producido doctrina sobre estos temas, el derecho de los pueblos indígenas a los recursos naturales, ¿no? Y consuetudinarios a los recursos naturales estratégicos de nuestras tierras y territorios, el derecho a la libre determinación. Entonces hay mucho material sobre eso, ¿no? Y es fácilmente accesible estos materiales. Uno va al buscador de Google y encuentra material abundante sobre este tema, ¿no? Limitaciones, los estados se atribuyen su derecho omnipotente sobre los recursos naturales del subsuelo, recursos genéticos y servicios ambientales. En algunos casos, acá en el Ecuador, por ejemplo, los servicios ambientales son patrimonio del Estado. En otros países no tanto es así, ¿no? Pero aquí en el Ecuador los servicios ambientales como tal, de los bosques, de los páramos, es un patrimonio del Estado.
y no se puede negociar. Entonces, y estas son las discusiones que están aquí, ¿no? Parámetros de exigibilidad. Ratificación del convenio 169 de la OIT, obviamente eso el Estado tiene que haber ratificado para que los pueblos indígenas podamos tener ese derecho y conforme a este convenio, ¿no? Y si no lo tenemos, obviamente reivindicar este tipo de derechos, porque, ¿no es cierto? Esto es una cosa que yo quisiera subrayar, ¿no? Tal vez, a ver, aquí tenemos hermanos y hermanas cursantes, creo que de México, de Perú y Ecuador, ¿verdad? Y en los tres casos, se ha ratificado el convenio de la OIT. Pero en otros casos creo que no tenemos en algunos países Así ratificado es. el convenio de la OIT. Entonces, eso no quiere, para aquellos países que no tengan ratificado el convenio de la OIT, no quiere decir que no puedan argumentar, no, sustentar, fundamentar, porque finalmente estos derechos están estandarizados a nivel global, a nivel universal, y el sistema de Naciones Unidas ha suscrito y adoptado este convenio con la participación de nuestros mismos estados, ¿no? El hecho de que no lo hayan ratificado, obviamente no está incorporado a la legislación, ¿no es cierto?, nacional, perdón, pero eso no quiere decir que nosotros no la podamos reivindicar, ¿no?, estos derechos. El protocolo de Nagoya. Este protocolo, ¿no? Es un protocolo que devino de la Convención Marco de Naciones, de la Convención de la Biodiversidad, del Convenio sobre la Biodiversidad. Este protocolo fue adoptado en el 2010 en la ciudad de Nagoya, en Japón. Por eso dice Protocolo de Nagoya. Este es un protocolo que tiene relación con el acceso a recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales. Yo me he permitido incluir, ¿no? En este listado de normas internacionales vinculantes. Estamos viendo normas vinculantes, ¿no?, en la región, ¿no? Perú tiene adoptado, ratificado el protocolo de Nagoya. El Ecuador tiene ratificado el protocolo de Nagoya. México tiene ratificado el protocolo de Nagoya. Así que para los tres países de los cursantes, ¿no es cierto?, este protocolo está incorporado a la normativa nacional. Entonces, ojo con esto, ¿no? Es un protocolo cuya materia regula el acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Entonces, aquí se reconoce la libre determinación porque toma en cuenta como base para la declaración, la base a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, ¿no? En el preámbulo del protocolo de Nagoya claramente se menciona de que se reconoce en este protocolo los derechos inmanentes de pueblos indígenas con relación a la Declaración de Naciones Unidas. No, la consulta previa en realidad aquí no se aplica, tal vez apegándonos a la cuestión más que literal, no tanto al derecho mismo como tal, ¿no? El CLPI, si nosotros revisamos el protocolo de Nagoya, no vamos a encontrar el CLPI, pero si nosotros revisamos el artículo 7, ¿no es cierto?, de este protocolo de Nagoya, encontramos que nos está diciendo que el acceso a los conocimientos tradicionales asociados, vinculados con recursos genéticos, deba realizarse con el consentimiento fundamentado previo de los pueblos indígenas. Entonces, lo que nos está diciendo es que reconocen este derecho fundamental a los pueblos indígenas, ¿no?, que tienen conocimientos tradicionales para que sean los pueblos indígenas con su consentimiento fundamentado previo. Solamente así puedan obtener el consentimiento de nuestros conocimientos tradicionales. No. Entonces, en cuanto al alcance, como mencionaba, este regula conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, ¿ya? Tenemos unas limitaciones, no aplica en cuanto a conocimientos tradicionales
relacionados con prácticas culturales, sino solamente a recursos genéticos. Parámetros de exigibilidad, obviamente tiene que estar ratificado aquí, sí, el protocolo de Nagoya por el país respectivo. Nuestros 3 países han ratificado el protocolo de Nagoya, así que en eso no tenemos problema. Lo que sí podemos tener problema es que para algún tipo de exigibilidad, sobre todo de procedimientos, aspectos procedimentales, no podamos tener el procedimiento en sí mismo. O sea, en algunos casos tenemos normativa, en el caso peruano, tenemos una ley sobre derechos colectivos vinculados a recursos biológicos. Creo que en el curso miré que estaba nuestro amigo abogado Nuncuac, ¿verdad? Sí, Rodrigo, buen día. Un abrazo fraterno y por favor mis saludos y un abrazo para su papi. Gracias. No, por favor. Entonces, en el caso peruano tenemos tenemos una ley, no lo tengo el número presente en mi memoria, el número de la ley, pero tenemos desde el 2002, 2004 me parece, una ley específica relacionada con conocimientos colectivos relacionados a recursos biológicos. Entonces, esta legislación se aplica perfectamente al protocolo de Nagoya. Acá en el Ecuador tenemos una legislación para los amigos y amigas que están siguiendo el curso del Ecuador. Tenemos un código orgánico de la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. Es un código orgánico de propiedad intelectual acá en el Ecuador, en donde en un título especial se ha incluido la protección del derecho colectivo de los pueblos indígenas a los conocimientos tradicionales, ¿no? Y además, acá en caso ecuatoriano específicamente, se han establecido metodologías, ¿no? Específicas culturalmente apropiadas para acceso a conocimientos tradicionales en relación a recursos genéticos adoptados con el Ministerio de Ambiente, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales y la CENESID, para tener presente cómo seguir un protocolo y llegar al acceso al conocimiento tradicional. Tenemos la decisión 391 de la Comunidad Andina. Esta es una decisión vinculante también para nuestros países, a excepción de México, ¿no? México no es de la región andina, pero para el caso de Bolivia, para el caso de Colombia, Ecuador y el hermano país del Perú, esta decisión es vinculante de obligatorio cumplimiento, adoptado en el año de 1996, hace mucho tiempo atrás. Entonces, aquí no se reconoce el derecho a la libre determinación. Bueno, literalmente tampoco se encuentra la consulta previa, pero sí podemos encontrar en el artículo 7 una mención cercana a lo que sería el CLPI, cuando reconoce la facultad de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes a decidir, ¿no? Respecto del acceso a los conocimientos tradicionales. Entonces, el ámbito de esta decisión 391 también es asociado a recursos genéticos y conocimientos tradicionales. No aplica esta decisión cuando son conocimientos relacionados con prácticas culturales y igualmente parámetros de exigibilidad y cumplimiento de contratos de acceso a conocimientos tradicionales. Y la última fila, ahí tenemos, esto es es 7 del Banco Mundial. Esto es el estándar ambiental y social del Banco Mundial. Ese 7 es por el número de estándar. El Banco Mundial adoptó en el 2017 un estándar, ¿no? Un estándar global vinculante para los estados. Ojo, por favor, no es un instrumento internacional como tal, pero sí es un estándar de obligatorio cumplimiento para los estados cuando los estados sean prestamistas, accedan a recursos del Banco Mundial y estos recursos vayan a afectar directa o indirectamente a los pueblos indígenas.
inclusive cuando sean proyectos que vayan a ser benéficos en el 100% para los pueblos indígenas. Y otros que, digamos, no sean para pueblos indígenas, pero que sus repercusiones van a tener efectos adversos en las tierras y territorios indígenas. Ahí los estados de manera obligatoria, ¿no? Tienen que atenerse, adecuar su normativa, ¿no? Y adoptar protocolos, ¿no? De cómo cumplir con ese estándar ambiental y social del Banco Mundial para precisamente prevenir impactos ambientales y sociales y culturales en los pueblos indígenas. Entonces, aquí sí se reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Entonces, yo sí les rogaría, este material igualmente está en el material de lectura. Elizabeth me pidió también tener acceso a este material y creo que ustedes podrán tener también a mano este material que les recomendaría tenerlo presente. Si no lo tenemos, si no tenemos en México, no tenemos acá en el Ecuador o en el Perú proyectos del Banco Mundial para pueblos indígenas o que nos vayan a afectar directamente o indirectamente, pero sin embargo esto es importantísimo tenerlo presente para argumentar derechos que están estandarizados ya a nivel internacional por organismos de tanta relevancia como el Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces, se reconoce el derecho a la libre determinación en este estándar ambiental y social. La consulta previa no lo menciona de manera literal, pero el CLPI sí. Aquí, ojo, ¿no? Hermanos y hermanas. El CLPI se refiere al consentimiento colectivo, ¿no? de un pueblo indígena, de una comunidad, ¿no? Y exclusivamente aquí sí se menciona, ¿no? De que los pueblos indígenas deben tener el consentimiento, el derecho al consentimiento libre, previo y informado. Entonces, aquí sí al Estado se le pone contra la espada y la pared, ¿no? Si los estados, nuestros estados, acceden como prestamistas al Banco Mundial, ¿no? Para proyectos con pueblos indígenas o que nos vayan a afectar directamente, directo o indirectamente, nuestros estados, nuestros gobiernos deben establecer protocolos de cómo tratar el CLPI para obtener el consentimiento libre preinformado. Entonces, esto es por favor, fundamental tenerlo presente, ¿no? Alcances y limitaciones para proyectos financiados con recursos del Banco Mundial. Para todo tipo de proyectos, ¿no? Que directa o indirectamente vayan a afectar a pueblos indígenas. Limitaciones, que no existan proyectos del Banco Mundial que involucren a los pueblos indígenas, obviamente, ¿no? Si no hay ningún tipo de proyecto directamente o indirectamente que vayan a afectar a los pueblos indígenas, no podríamos, digamos, reivindicar este instrumento internacional, obviamente si no hay proyecto, pero de todas maneras es importante tenerlo como argumento, como fundamento. Aquí hay hermanos y hermanas abogados y este tipo de instrumentos como doctrina nos sirve muchísimo si no tenemos proyectos con el Banco Mundial en nuestros países, ¿no? Parámetros de exigibilidad, decisión política del gobierno en cumplir el estándar ambiental y social del Banco Mundial. Aquí no es que es una decisión que se tendrá que dar sí o no. La decisión es sí o sí, ¿no? Que tiene que establecer unos parámetros de cumplimiento del EA7, ¿no? Y adoptar una decisión, una política pública para un trato diferenciado conforme a este estándar ambiental del Banco Mundial. Entonces, en la lámina siguiente ahora vamos a ver los instrumentos jurídicos, pero que no son vinculantes, igualmente estandarizados, ¿no? Y que no son ajenos a ustedes, ¿no? La gran mayoría de ustedes vienen de un proceso de liderazgo, ¿no? En nuestras comunidades, en nuestras organizaciones son profesionales que estamos trabajando cercanamente con los pueblos indígenas y conocemos bien estos instrumentos internacionales, ¿no? La Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas claramente determina los derechos a la libre determinación en sus artículos 3 y 4. Expresan
en forma contundente este derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. La consulta previa, ¿no? En el artículo 19, los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados. El CLPI, en el artículo 19 también nos dice obtención del consentimiento libre, previo, informado, prescrito taxativamente, ¿no? Si nosotros damos lectura, vamos a encontrar esa disposición, ¿no? Alcances y ámbito, medidas normativas o de política que afectan o en caso de que pertenezcan al Estado los recursos naturales. Limitaciones, la presente declaración no es vinculante, ¿no? Como lo menciono, pero de compromiso moral, ¿no? De cumplimiento de alto nivel global monitoreado por los propios estados nacionales. No, parámetros de exigibilidad en la medida de que un estado haya ratificado la declaración. En cuanto a las limitaciones, ¿no? O sea, tal vez detenerme un poquito, ¿no? Si bien es cierto, esta es una norma no vinculante, eso no quiere decir que el Estado lo vaya a omitir, ¿no? A no tener presente la declaración. Nuestros estados han suscrito la adopción de este instrumento internacional. ¿No? El hecho de haber suscrito, de haber adoptado, ¿no? En el sistema de Naciones Unidas, con la presencia de nuestros mismos estados, pues han estado sentados ahí, ¿no? En los auditorios, ¿no es cierto? Adoptando, tomando decisión para que esta declaración se estandarice a nivel global, ¿no? Y hay un compromiso político de los estados nacionales y por ende de los gobiernos. No, a los gobiernos hay que recordarlos, hay que exigir y informarles de que estos derechos existen estandarizados a nivel global, porque los gobiernos son muy nuevos, entran y no saben nada, ¿no? Y todo comienzan de cero, inclusive lo que ha hecho el gobierno anterior no sirve de nada y comenzamos y cuenta nueva. Desafortunadamente así somos en nuestros países, ¿no? Entonces, este instrumento internacional, la declaración, es realmente nuestra plataforma de lucha reivindicativa a nivel global. Tenemos la declaración de la OEA, recientemente adoptada, no hace mucho tiempo, en el artículo tercero allí, sobre el derecho a la libre determinación, expresamente determinada. En el artículo 11, derecho a la autonomía y al autogobierno, se menciona en esta declaración de la OEA. En cuanto a la consulta previa, el artículo 23.2 dice: los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas, ¿no? Sobre el CLPI, en el artículo 22.2, para obtener su consentimiento libre pero informado, ¿no? Está el CLPI también ahí, incluido, tomado presente. En cuanto al ámbito y alcance, medidas normativas de política que les afectan en caso de que pertenezcan al Estado los recursos naturales. Limitaciones, la presente declaración, como la anterior, pues no es vinculante, pero de un compromiso moral altamente, ¿no? Establecido por los propios estados. Entonces, en realidad hay que no obviarlo, ¿no? No obviarlo, estas declaraciones que no son vinculantes, obviamente. A nivel de los tribunales mismos, los jueces no podrán tomarlo en cuenta para sus decisiones, pero a nivel doctrinario y de reivindicación, de argumentación de derechos, son altamente importantes para, digamos, hacer valer nuestros derechos como tal. Aquí, a ver, yo no estaba tomando bien el tiempo, yo no sé cómo voy con el tiempo, cómo vamos con el tiempo. Estamos bien, Rodrigo, estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Cuánto Sí. tiempo tendríamos? 5 minutos aproximadamente. No, estamos en tiempo todavía. ¿Nos hace falta solo 5 minutos? Sí. Uy, entonces vamos a tener que... bueno, me dilaté un poco, ¿no? Pero parece que fue importante, ¿no? Tienes que extenderte 5 más. Los sacamos de las preguntas porque es importante lo que nos estás comentando, Rodrigo. Sí, ok. Entonces, de todas maneras, acá lo que encontramos son una especie como de síntesis, una especie como de
de resumen, ¿no? En este cuadro comparativo, ¿no? Que ustedes igualmente tienen en el material de lectura, ¿no? Que es importantísimo tenerlo presente, ¿no? De cuáles son las similitudes, las compatibilidades, ¿no? O sea, las limitaciones inclusive, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, cuadro comparativo derecho a la consulta previa libre informada y el consentimiento libre pero informado. Entonces, los instrumentos relevantes, ¿no? El convenio de la OIT es vinculante, ¿no es cierto? La Declaración de las Naciones Unidas no, el Protocolo de Nagoya sí es vinculante, la Declaración de la OEA es no, la decisión 391 de la CAN sí, a excepción de México, que no es parte para esta decisión. El estándar ambiental del Banco Mundial sí, en la medida en que haya proyectos del Banco Mundial para pueblos indígenas. Entonces, respecto a la consulta previa, igualmente acá un resumen, ¿no es cierto? El convenio de la OIT sí, declaración de las Naciones Unidas sí, protocolo de Nagoya no, la declaración de la OEA sí, la decisión 391 de la CAN no, y el estándar ambiental obviamente no también. El CLPI igualmente, tenemos ahí eh, el consentimiento libre pero informado no para el 169, para la Declaración de las Naciones Unidas sí, Protocolo Nagoya sí, Declaración de de la OEA no, Declaración de la Comunidad Andina, la de 191 sí, estándar ambiental sí también, ámbito y alcance, no, todo lo que ustedes lo mencionan ahí no voy a dar lectura, limitaciones también, potestad de los estados sobre materia de la consulta. Entonces, tal vez aquí sí mencionar de que el convenio de la OIT nos dice sí, pero es relativo. Si no hay consulta, se demanda su aplicación, obviamente, ¿no? Como lo ha hecho el pueblo indígena Sarayaco, acá en el Ecuador. Declaración de la ONU, decisión política del gobierno de turno en aplicarlo. Y si no lo hace, pues hay medidas, acciones que nuestros pueblos también pueden determinar libremente en función de los derechos reconocidos, a la protesta social, como no. Protocolo de Nagoya, potestad de los pueblos indígenas sobre acceso a conocimientos tradicionales, declaración de la OEA, decisión política del gobierno de turno, decisión 391, potestad de los pueblos indígenas sobre acceso a conocimientos tradicionales, y el estándar del Banco Mundial, decisión política del gobierno. Tiene mecanismos de verificación y cumplimiento, el convenio 169 sí. Aquí es un asuntito sui generis. Este convenio 169 es de carácter tripartito, ¿no? Están, los estados, ¿ya? Están los empleadores, las empresas, los empresarios y los trabajadores, y no estamos los pueblos indígenas. Entonces, cuando se lesionan, cuando se omiten derechos vinculantes que están en la OIT, ¿cuáles son los procedimientos de queja, ¿no? Que los pueblos indígenas tenemos que nosotros reivindicar ante el Consejo de Administración de la OIT? Eso está en el material de lectura, ¿no? Rápidamente lo que en la práctica se hace es que la organización de nuestros pueblos somos amigos normalmente de las organizaciones sindicales y a través de ellos se hacen las quejas ante el Consejo de Administración de la OIT. Hay jurisprudencia y doctrina sobre eso también, ¿no? Tiene mecanismos de verificación y cumplimiento. La declaración de la ONU no lo tiene, tampoco la declaración de la OEA. Protocolo de Nagoya sí tiene, sujeto a la legislación nacional. La decisión de la Comunidad Andina, sujeto a la legislación nacional. Y el estándar del Banco Mundial sí tiene mecanismos de cumplimiento y verificación, porque tiene que adoptar una metodología, ¿no?, para el cumplimiento del CLPI. A ver, aquí ámbitos de intervención donde operan estos derechos a la consulta previa y el CLPI, ¿no es cierto? Tenemos para actividades extractivas, minería, hidrocarburos, infraestructura, carreteras hidroeléctricas, áreas nacionales protegidas. Muchos de nuestros territorios están superpuestos o van a superponer
sobre nuestros territorios las decisiones, muchas de ellas en consulta, sin la consulta previa y menos del TLPI, manejo forestal, los temas de red, ¿no? De emisiones para prevenir emisiones por deforestación y degradación de los bosques, dragado de ríos, concesiones fluviales, hay muchísimo esto en la Amazonía, adaptación y mitigación al cambio climático, medidas administrativas y legislativas, recursos genéticos, conocimientos tradicionales, reubicaciones, ¿no? Involuntarias, ¿no? Transgénicos y organismos genéticamente modificados, que está muy de moda en estos últimos años, acuerdos comerciales, los famosos TLC, ya la mayoría de ellos han hecho sin la consulta previa y mucho menos con el consentimiento de los pueblos indígenas. Acá en el Ecuador mismo están en una fase inicial de discusiones para un posible TLC con los Estados Unidos con el eje del Pacífico. Entonces, con esto yo creo que termino mi tiempo. Espero, digamos, haber cubierto más o menos como la expectativa, ¿no? Respecto de conocer un poco más de lo que conocemos. Yo he tenido la fortuna, si cabe el término, en los cursantes, de tener hermanos y hermanas profesionales, abogados, líderes, lideresas, que no es la primera vez que están escuchando este tema. Entonces, nada más que eso ha sido como un plus, un ingrediente más, una ayuda, ¿no? Para fortalecer sus conocimientos, sus destrezas en el liderazgo que tienen en las comunidades, en nuestras organizaciones, en nuestro trabajo profesional. Yo les agradezco muchísimo por la atención a los hermanos y hermanas indígenas que están cursando este importantísimo curso. Entonces, hasta ahí les dejo y estaríamos para seguir hasta el final con las interrogantes que pudieran haber con esta sesión del módulo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. En realidad, hemos tenido el privilegio de contar con tu experiencia, un profesional indígena con magíster en propiedad intelectual, consultor de alto nivel por la confianza que tienen organizaciones como el PNUD, Naciones Unidas. Nos ha podido compartir hoy todo este importante conocimiento y con muchas herramientas que vamos a utilizar. Yo les pido a los hermanos participantes y hermanas participantes nos puedan empezar a enviar sus preguntas para que podamos compartirlas con Rodrigo. Aquí tenemos... Pero mientras, y aprovechando que todavía no hay preguntas, Rodrigo, yo tengo una consulta que es justamente el tema en tu experiencia. Tú has mencionado mucho el tema de los sitios sagrados, de cuál es la valoración que a veces los estados no le dan, y que está en realidad como uno de los parámetros, ¿no? Que la consulta debe ser culturalmente adecuada. En tu experiencia, ¿qué tan difícil es lograr integrar el tema de nuestras creencias, de nuestros sitios sagrados, de nuestras costumbres, de la cultura, en un protocolo de consulta? Hola, Rodrigo. Perdón, estaba hablando con mi audio cerrado. No, Disculpa. No, lo que estaba mencionando es que efectivamente aquí para los estados esto es visto de manera casi que diría no valorado, ¿no? O sea, no visto con los derechos que debiera ser visto desde el eje decisorio de las autoridades públicas, ¿no? Entonces, aquí la reivindicación básicamente viene desde las comunidades, desde las organizaciones, ¿no?
Entonces, ¿quiénes ven que son importantes los sitios y lugares sagrados? Somos las comunidades, los pueblos indígenas. Entonces, aquí precisamente será ayudarnos, ¿no es cierto?, con entidades especializadas. Hay protocolos, hay direccionamientos para estos propósitos. El BID mismo, el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene una política pública para pueblos indígenas. El Banco Mundial mismo, ¿no? Este estándar ambiental y social incorpora el tema de sitios y lugares sagrados, del respeto que tienen estos sitios y lugares sagrados. Hay en la Convención sobre Diversidad Biológica y hay un, inclusive yo creo que esto lo tengo acá. Hay unas directrices eh, no sé si esto me voy a salir de la pantalla. No sé si se lo mira, pero Sí, sí, se ve. ya, esta directriz, mira, esta directriz se llama la directriz ACOECOM, directriz No, esperas voluntaria a que para mami se vaya realizar. para que te despidas. No, directriz voluntaria para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas utilizadas tradicionalmente por las comunidades indígenas o locales que puedan afectar a esos lugares. Esto es, no lo había omitido en realidad y le pido disculpas no haberlo inclusive recomendado que puedan tener, y he estado varios días en contacto y siempre se nos pasan cosas, detalles con Elizabeth, ¿no? La coordinadora del grupo, pero ahora mismo yo creo que este material puede ser de mucha ayuda a futuro, no necesariamente ya para esta sesión del módulo, pero que lo lean, que lo revisen para tenerlo como material de respaldo, ¿no? Aquí hay un protocolo, unas directrices de cómo tratar las intervenciones en territorios indígenas cuando se vayan a tener repercusiones ambientales, culturales y sociales en sitios y lugares sagrados. Entonces, es adoptado por la Secretaría de la Convención sobre la Diversidad Biológica y hay unos derechos que están ahí reconocidos e incorporados. Estos derechos que nosotros hemos estado viendo a nivel global. Es una directriz, no es un instrumento jurídicamente vinculante, pero es un protocolo, una directriz que muchísimo nos pueden ayudar para el tema que me estás preguntando. Gracias, Rodrigo. Nos has ayudado mucho y si nos compartes el documento sería excelente. Sí, les voy a compartir el link. Nicolás desde México nos pregunta, ¿por qué México no forma parte de los países a pesar que ya firmó el registro del protocolo de Nagoya? A ver, México suscribió y ratificó el protocolo de Nagoya. Ya es, y para México el protocolo de Nagoya es vinculante. No, entonces perfectamente se pueden reivindicar ahí esos derechos que hemos estado mencionando, los atinentes al artículo 7, al artículo 10, al artículo 11 del protocolo de Nagoya para acceso a recursos genéticos. Ahí el amigo de México que nos está preguntando debe conocer, ahí hay unos compañeros que están trabajando muchísimo, sobre todo por la parte sur de México, RITA, la Red de Turismo Indígena de México, ¿no? Y hay una hermana indígena que inclusive creo que estaba a cargo de México, que estaba precisamente compartiendo uno de los módulos, una de las sesiones de este curso. Entonces, ellos están trabajando muchísimo sobre lo que son protocolos comunitarios para acceso a conocimientos tradicionales. Y eso se ha trabajado mucho acá en el Ecuador también. Así que, hermana, México perfectamente
los pueblos indígenas tienen derechos reconocidos en base a este protocolo de Nagoya. Bien. Elena nos comenta que habla del proyecto del Tren Maya, o hace referencia al Tren Maya. Uh-huh. Aquí perfectamente debería aplicarse la Convención 169 de la OIT, ¿no? Respecto a lo que es consulta previa, respecto al consentimiento libre pero informado conforme a la Declaración de Naciones Unidas. Ahora tienen un gobierno, digamos, cercano, ¿no es cierto?, pro-indígena, y creo que hay que aprovechar esa coyuntura política. Y tenerlo presente esta declaración, esta directriz voluntaria para ver los sitios y lugares sagrados, ¿no? También creo que sería pertinente tenerlo presente. Sí. María dice, soy del estado de Campeche, aquí redujeron la consulta libre previa informada a asambleas de consultas regionales donde la explicación del megaproyecto fue unilateral, ligera y sin ningún impacto social, cultural, ambiental, económico, etc. Aquí los pueblos dieron aunencia a megaproyectos sin información y la comprensión del consentimiento. Claro, este es un tema que no solamente pasa en este caso en el lugar donde nos está preguntando la compañera, el compañero. La consulta previa en muchos de los casos se ha reducido a información desde el enfoque de los gobiernos, ¿no? Y no tanto a procedimientos formales en los cuales estén incluidos el derecho a la toma de decisiones. Entonces, normalmente lo que ocurre desde los procesos que vienen desde los estados es que las autoridades públicas, los estamentos públicos visitan a las comunidades, informan sobre el proyecto y para ellos eso es consulta previa, ¿no? Entonces, aquí hay un choque realmente, ¿no? Una cuestión que tenerlo presente en la concepción, en el concepto de lo que es consulta previa y qué es realmente solamente información. Hay que tenerlo presente bien estos aspectos. Fernando nos comenta, aquí en el Ecuador el ejemplo de lucha es la comunidad de Sarayaku, una tierra de hombres y mujeres de lucha, y para obtener estas luchas, estar siempre unidos. Saludos desde el Ecuador. Sí, sí, yo tengo mucha cercanía con los compañeros de Sarayaku, ¿no? Entonces, y nos dan un ejemplo de lucha en muchos de los ámbitos, la reivindicación de derechos. Ahora mismo, inclusive yo mismo estoy trabajando como asesor en el Parlamento Andino, un organismo de integración regional de los países de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, y soy el asesor para relaciones internacionales para la compañera Miriam Cisneros, la parlamentaria andina. Entonces, estamos aprendiendo mucho y este tipo de cursos nos sirven también para ejercer un mejor apoyo, ¿no? Es así, estimado Rodrigo. En realidad el camino por la defensa de los derechos es milenaria y nosotros somos actores no permanentes, somos coyunturales en el momento. Claro que Y sí. intercambiar la experiencia hace que las nuevas generaciones puedan continuar. Nos pregunta Nicolás, en México, ¿cómo podemos utilizar el instrumento del consentimiento libre previo informado para intervenir ante una ejecución del proyecto y de salvaguarda de patrimonios de los recursos naturales como una de las reservas, como una de las reservas de las biosfera de Calakmul? Uh-huh, uh-huh. En México he observado que hay muchos líderes indígenas que son formados por políticos. ¿Qué podemos hacer para sustituirlos por verdaderos líderes indígenas que el Estado no les dé dichos nombramientos? Son dos preguntas que nos hace Nicolás. Claro, claro. Siempre se tiene eso, ¿no? O sea, el que tengamos profesionales indígenas en los estamentos públicos, en la toma de decisiones para estos temas que son cruciales en la relación con pueblos indígenas, no eso necesariamente garantiza de que nuestros derechos van a estar plenamente
reconocidos y respetados, ¿no? Muchas de las veces ellos mismos, nuestros hermanos que ocupan cargos públicos altos, ¿no? Desafortunadamente vulneran nuestros propios derechos, ¿no? Y se atienen más a políticas públicas y marcos normativos de los estados. Realmente es una posición muy difícil. Yo he estado en ese tipo de posiciones en el estado, también he sido funcionario público y es ahí la pelea, ¿no? O sea, y muchos de los funcionarios de alto rango o de rango medio que más están en la relación con las comunidades, actúan así por desconocimiento. O sea, es que ellos no están capacitados en estos derechos que nosotros estamos ahora revisando, de la OIT, de la declaración, del protocolo de Nagoya, etcétera, etcétera. No, existe un desconocimiento casi que total. Entonces, es necesario y absolutamente importante de que ellos mismos se capaciten. Entonces, esto es una cosa que se tiene que hacer, o sea, y que estos estamentos y decisores de mandos medios y altos deban conocer estos instrumentos internacionales, ¿no? Entonces, y respondiendo a la pregunta, ¿cómo hacer para que el CLPI se tenga presente, ¿no? Son nuestras organizaciones, los pueblos indígenas, que se tienen que tener diálogos francos a nivel político, de alto nivel, ¿no? con los estamentos del gobierno, ¿no? Para de que ellos conozcan de que estos derechos efectivamente están estandarizados y reconocidos a nivel global, ¿no? Las afectaciones de la construcción del Tren Maya van a romper, ¿no? O sea, un patrimonio natural y cultural del pueblo maya como tal. Yo he tenido la oportunidad de estar en territorio maya, ¿no? Por Quintana Roo, ¿no? A propósito de una actividad de la Convención sobre la Diversidad Biológica y la riqueza cultural que tiene y la biodiversidad también que tiene ese ecosistema realmente es estratégico. Y cómo no, ahí el gobierno, ¿no es cierto?, de López Obrador, tener presente estos derechos que son fundamentales ahora que tenemos una coyuntura favorable políticamente con los pueblos indígenas. Entonces, esta directriz voluntaria de tomar en cuenta las repercusiones culturales y ambientales, ¿no? Y de no afectar sitios y lugares sagrados para pueblos indígenas es realmente crucial. Yo le rogaría al hermano o la hermana que estaba haciendo esta pregunta tener presente esta directriz. Yo ahorita voy a copiar el nombre de la directriz y lo bajan nomás del Google. Eso es muy sencillo, bajarlo del Google ahora y tener acceso a la documentación y le recomendaría que lo lea, por favor. Gracias, Rodrigo. Las dos últimas preguntas, la de Roraima del Ecuador, que nos señala cuál es su posición sobre los protocolos de autoconsultas. ¿Estos pueden ser vinculantes? Y Ernesto desde México nos pregunta, ¿en qué institución judicial se pueden demandar en caso de omitir y violar los derechos de los pueblos indígenas en relación al protocolo de Nagoya, ya que al ser ratificado por los estados se vuelve una ley? Con la primera pregunta, protocolos para consulta previa y para actividades extractivas acá en el Ecuador, desafortunadamente no tenemos una ley de consulta previa acá en Ecuador y mucho menos el reglamento como el caso peruano, mal o bien lo tiene. No, desafortunadamente no lo tenemos y acá en el Ecuador estamos sujetos al vaivén de las decisiones políticas del gobierno de turno y a las directrices que cada ministerio, en este caso, pueda adoptar o ceñirse para el efecto. Lo que sí tenemos, estimada Roraima, es que para el caso de acceso a recursos genéticos vinculados con recursos genéticos, sí tenemos protocolos, metodologías adoptados en base al protocolo de Nagoya de acceso a recursos genéticos adoptado por el Ministerio de Ambiente, la CENADI y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Para el caso de México, para la pregunta que estaba haciendo, la última pregunta del amigo de México, ¿me repite la pregunta, por favor? Claro, ¿en qué institución judicial se puede demandar en caso de omitir? Claro, del incumplimiento del protocolo de Nagoya. Si no me equivoco, es el artículo 16, yo tengo que revisarlo eso en este momento.
están los mecanismos de cumplimiento del protocolo de Nagoya, ¿no? ¿Y cuáles son esos mecanismos de cumplimiento y de exigibilidad de derechos? Cuando se omiten el no cumplimiento de las disposiciones que están prescritas en este protocolo de Nagoya, como el consentimiento fundamentado previo para el acceso al conocimiento tradicional. Si no lo cumplen, ¿qué pasa? ¿A dónde voy? No, lo que nos dice el protocolo de Nagoya es que los países deben adecuar su normativa a esta legislación internacional y adoptar su legislación secundaria. Eso lo mencionaba en el caso peruano, tienen una ley específica de derechos colectivos sobre conocimientos tradicionales. Acá en el Ecuador tienen, y estos temas están determinados en la legislación secundaria de derechos que reconocen en los derechos colectivos sobre conocimientos tradicionales. No estoy muy seguro si México tiene una ley sobre protección de conocimientos tradicionales en relación a recursos genéticos. Pero si no lo tienen, han generado protocolos. El Ministerio de Ambiente de México y la Oficina de Derechos Intelectuales de México ha estado presente en estas discusiones. Por favor, tenerlo presente, estas directrices que el Ministerio de Ambiente y la Oficina de Propiedad Intelectual de México ha estado tratando estos temas, ¿no? Y ahí están esos compromisos más que políticos, pero sí legales también, vinculados con el protocolo de Nagoya. Ok. En realidad tenemos 4 preguntas más, estimado Rodrigo, pero por el factor tiempo te las vamos a enviar y te pedimos que nos hagas el favor de responderlo y lo vamos a compartir por el chat con los compañeros. Las 4 preguntas que están quedando, no se preocupen, van a tener respuesta. Te reitero nuestro agradecimiento, Rodrigo, por todo lo compartido. Nos has brindado muchos instrumentos y sobre todo nos has despejado muchas dudas. Un abrazo desde todos los participantes, a nombre de todos los participantes y los organizadores. Te damos las gracias por todo lo compartido. Ok. Para mí también ha sido un placer poder acompañarles en este proceso. Solamente estoy tomando nota acá en el chat respecto de la directriz para que ustedes lo puedan bajar del internet. Ustedes con que pongan directriz ACUECON, directriz voluntaria para realizar evaluaciones de las repercusiones ambientales y culturales, ya les va a salir en el Google, bajar en el Google este instrumento internacional. Entonces, nada más, y pues muchas gracias por la atención y estamos aquí, ¿no? Bueno, estimados participantes, ahora sí, nos toca ir a la plataforma y responder el cuestionario. Tenemos 15 minutos para hacer eso. Una vez concluido esta actividad de responder el cuestionario en la plataforma, deben volver para reiniciar el trabajo grupal. Adelante, vayan a la plataforma, estimados participantes.